Y tenemos ya a nuestros próximos invitados aquí con nosotros, que son la prueba concreta, ¿no? El testimonio relacionado a esos indicadores que hablan de una situación en la industria cada vez más complicada, de pymes que cierran constantemente. Bueno, nosotros vamos, hablamos con los trabajadores y luego nos quedamos con la sensación de ¿y ahora qué, no? ¿Qué pasa en el día de mañana para toda esta gente que está haciendo todo lo posible para salir adelante? Es el caso de Augusto Santucho, empresario metalúrgico. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Damián Regalini, empresario textil y dirigente de la Fundación Proteger. Y Daniel Rosata, industrial papelero y también presidente de IPA. ¿Qué es IPA? Industriales Pymes Argentinos. Nuclea. Ah, bien. Bueno, a ver, cuéntenme un poco en cada uno de los sectores, ¿no? La verdad que en el caso de la metalúrgica entiendo que algunos, lo mismo que textil, ¿no? Son como los sectores más golpeados, pero la verdad que buscar al más golpeado dentro de sectores que están todos muy perjudicados es difícil, ¿no? Es una competencia difícil de resolver quién es el ganador de la pérdida. Claro, claro. Sí, está muy complicado, digamos. Hasta el año pasado veníamos en un 60% de baja de caída de la actividad. Sí. Y el año pasado vendimos los mismos en pesos que el año anterior, con una devaluación del 100%, o sea que ya ni sacó la cuenta. Claro. Digamos, tuvimos que cambiar nuestra lógica de trabajo. Por suerte, digamos, el análisis que habíamos hecho en lo individual, hablo, ¿no? Sí. Al comienzo de la gestión, donde veíamos que la producción no iba a tener una preponderancia fundamental dentro del modelo económico, hizo que transformemos la pyme nuestra de 15 trabajadores en 5, que salgamos de la venta de cheques como históricamente estábamos, calzados en el sistema financiero. ¿Ustedes qué fabrican? Y vendemos hierros, aceros para los que fabrican matrices, moldes, fabricamos algunas piezas con poco valor agregado, pero somos un eslabón de la industria metalmecánica. Claro. Decías, tuvieron que achicarse, bueno, como y nos transformamos, empresas, claro, como mi padre con más de 65 años vivió 4 crisis en Argentina y cuando empezó a ver cómo venía la política económica del país, 1 más 1 es 2, digamos, no había mucho, había que tomar medidas. Por suerte algunos trabajadores habían conseguido otras oportunidades mejores, se fueron, otros le tuvimos que decir que no vengan más, para poder cuidar el núcleo duro, digamos, pensando en que en algún momento esto se revierta. Digamos, claramente con 38 años, con 39 años, pienso jubilarme haciendo lo mismo, y lo que estamos es en una etapa de resistencia, cuidando lo que tenemos, el know-how, lo que aprendimos en estos 30 años de trabajo, y bueno, esperando que algún día las cosas cambien. Damián. No, el panorama es similar al que te describía recién Augusto. La situación es muy crítica, se agudizó mucho en los últimos años, el último año particularmente. Te hablo primero en lo particular, yo también tuve que reducir mi empresa, desde tener que despedir personal hasta no renovar gente que se iba, pasando también por cambiar maquinarias que me habían quedado grandes para una producción vieja que ya no la tenía. Claro. Y decidí comprar maquinaria nueva para no consumir tanta luz, la venta por el piso. Yo tengo hoy, entras a mi fábrica y te vas a encontrar con la mitad de la maquinaria con una lona arriba porque no hay trabajo. Toda la maquinaria es maquinaria de última tecnología, italiana, modelo 2015, modelo 2016, modelo 2014... muy preocupados, estamos trabajando sin crédito, nos pasa lo mismo que les pasa a los trabajadores, que son nuestros consumidores. La gente para financiarse con la tarjeta de crédito paga 150% de interés. Nosotros, cualquiera de nosotros tres, para ir al banco a cambiar un cheque, que es nuestra herramienta de financiación, pagamos un 80%. Vos fijate la gravedad de eso, que es 4 veces más caro el interés en la Argentina que en Venezuela, que hoy en el mundo es el infierno, la sociedad paradigmática del desorden, la sociedad a la que todos apuntan a la hora de mirar el desastre y la desorganización que tienen en ese país. Nosotros estamos 4 veces más caros, nuestro sistema bancario es 4 veces más caro que en Venezuela, o sea que para nosotros es 4 veces más difícil hacer negocios que cualquier empresario en Venezuela. En ese nivel estamos.
Y yo desde lo personal creo que hay un segundo factor de crisis que para mí es tan importante como el primero es el económico, que es el político. Nosotros, al mismo tiempo que tenemos esta realidad que te describe Augusto, que te describe Daniel y que te describo yo, que es de achicamiento, de caída de ventas, de trabajar sin crédito, tenemos un problema que es político. Nosotros leemos los diarios y no encontramos esta realidad que vivimos todos los días en nuestras fábricas reflejada. Hay algunos espacios limitados, este es uno, que reflejan la situación tan preocupante que estamos viviendo, que se hacen eco de los despidos, que se hacen eco de que la gente se está quedando sin trabajo y que nosotros estamos frenando las máquinas, pero después nos encontramos al gobierno que nos da un diagnóstico totalmente distinto al que nosotros estamos viendo. Ellos nos siguen hablando de un pasado, de la pesada herencia, de una cuestión que están resolviendo de antes, y esto no es así. Cuando alguien quiere politizar la situación de esa manera, porque yo a veces pienso lo mismo, ¿no? Hablo de los trabajadores que dicen, bueno, nos suspendieron y ahora no sabemos cómo sigue la cosa y no sabemos si vamos a tener trabajo, y algunos tratan de hacer parecer que hay una intención de mostrar las cosas, que las cosas están mal, que las cosas están... Pero la verdad que ustedes son el testimonio claro, ustedes lo ven en cada una de sus empresas todos los días, son los encargados de tener que decirle a ese trabajador, mañana no vengas, ¿no? Con todo lo que eso implica, que me imagino que para cada uno de ustedes debe ser además muy triste, muy difícil, cuando ven que esto pasa por otro carril, ¿no? Que es el de tratar de politizar la cuestión y decir, estás con un gobierno, estás con otro, estás con el anterior o el que va a venir, ¿qué es lo que piensan? Yo creo que... Porque ahí no hay solución, ahí significa que nadie los está escuchando. Bueno, no, esto tiene que ver con una cuestión política. Hace 3 años que nosotros venimos diciendo, estas medidas que está tomando el gobierno las estaba tomando en aquel entonces, hace 3 años, estas medidas terminan mal, van a terminar mal. Se ponía el ejemplo del calzado, de la industria del calzado y los textiles en el 2001, ¿no? Y que podían llegar a ser los más ¿Había que afectados. corregir cosas? Sí. Esta gente eligió las herramientas para corregir lo que estaba mal hecho, las peores, que nos trajeron a este lugar. Daniel. Y acá es un problema, yo digo que todo se reduce todo esto a que falta una política industrial. Nosotros en la Argentina no tenemos una política industrial, no hay una estrategia, no hay un plan de desarrollo realmente pensando en cómo hacer para que las pymes puedan producir. Venimos de sectores como la industria textil, cerrando empresas todos los días, lo vemos, los escuchamos todos los días, vemos tristemente cómo cierran las industrias, queda gente en la calle. Vemos también cómo en el sector metalúrgico va a ocurrir lo mismo, como ocurrió en el sector del calzado, el textil, que es gravísimo. Va a ocurrir lo mismo en el sector metalúrgico. Estamos permitiendo, con medidas, con política industrial, por ejemplo, de permitir que entren cada vez más productos, más maquinarias, equipamientos importados y ahora usados, donde estamos, se está hablando de que se va a hacer una ampliación de posiciones arancelarias para que entren más equipamientos usados que se producen en la Argentina. Nosotros estimamos que fácil vamos a perder en la industria metalúrgica 10.000 puestos de trabajo más. Claro. ¿Por qué? Porque es una realidad que el gobierno sigue avanzando y no ve como ejemplo, porque nosotros tenemos ejemplos. Por ejemplo, hay gente que no puede estar de acuerdo con Trump, pero la política industrial de Trump en Estados Unidos dio resultado. Hizo que Estados Unidos se industrialice, que se aumente el salario mínimo, que haya más trabajo, que baje los impuestos, a raíz de justamente de proteger de alguna manera, cuidar, no digamos proteger, cuidar la industria nacional. Más allá del OMC, que con los reclamos de que justamente de que no haya restricciones, ¿sí? Bueno, Trump como China, como Europa, tienen su política industrial, que tienen posiciones arancelarias que protegen el ingreso de mercadería, que eso permite de que que haya industria nacional, que las pymes puedan producir. Nosotros tenemos, desgraciadamente, no copiamos ese ejemplo, queremos una política liberal cuando no, la Argentina, nosotros, las pymes, no podemos ser competitivas. Tenemos costo de energía por las nubes, estamos pagando un costo de gas cuando hoy vale un 50% más, seguimos pagando al precio que tenemos del 2018 y no tenemos quien realmente intervenga y diga, no, señores, las pymes no pueden estar pagando. Hoy el costo del gas son 13, 12 centavos el metro cúbico, no pueden estar pagando 20 centavos, un 50 o 60% más.
Pensaba en lo que decía el presidente de la Nación hace un tiempo, ¿no? Cuando ponían el ejemplo de Trump y de los Estados Unidos, y en un primer momento se hablaba de una apertura del mundo, ¿no? Y nos teníamos que poner en sintonía, y la verdad es que ahora, bueno, ya la prueba es que la verdad que no, bueno, podría preguntarle si se trata de un error de diagnóstico, o si creen que la intención fue clara, pero además de eso, le sumo la pregunta de, ¿y en esta instancia qué es lo que creen que pueden llegar a hacer? Porque respuesta no hay. La vía legislativa, estuvieron en el Congreso de la Nación. Estuvimos en el Congreso de la Nación, donde fuimos a plantear una serie de propuestas que son todas estas que estamos hablando en este momento. Las altas tasas de interés, embargos, falta de financiamiento. Bueno, ¿eran todo estos lo que 36 implica, puntos? Sí, tema del costo. No, 8 o 10 puntos. Pero 10 puntos. Digamos que esos 8 o 10 puntos... Sí. Están dentro de esos 30 y pico de puntos porque son los mismos. Claro, nosotros fuimos con una propuesta, que esa propuesta se amplió, otros la ampliaron y llevaron a 35 puntos que encierran en definitiva lo mismo. Sí, la sensación es que ahora necesitan algo, ¿no? Una primera medida también, una primera respuesta. Sean 10 o 36. Creo que, digamos, lo que le plantearía a cualquier empresario pyme que en este momento pueda estar mirando, es que tiene que tomar todas las herramientas que tiene a su alcance para poder subsistir y tener la esperanza en que en el futuro, en este año, sea electo un gobierno con una visión política distinta. Yo tengo amigos que son liberales, tengo amigos que van a volver a votar a Macri. Acá no hay que personalizar los temas. Acá hay políticas económicas que benefician a un sector y hay políticas económicas que lo perjudican. Lo que estamos vinculados al mundo del trabajo y de la producción, claramente necesitamos medidas económicas distintas a las actuales. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos que hacer hoy en día es tratar de no cerrar las fábricas. Digamos, hoy la responsabilidad de cualquier empresario pyme, aunque signifique reducir la nómina de personas, que es algo tremendamente duro, ¿eh? Cuando a vos te toca decirle a alguien en la cara que sabés que esa persona tiene más de una determinada edad y no va a tener posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, decirle que no venga más al otro día es tremendamente duro, es angustioso. Más de uno de nosotros ha llorado en su casa cuando le ha tocado en algún momento de la vida despedir a alguien con o sin motivo. Es muy duro, pero hoy la responsabilidad nuestra es que la fábrica no cierre. Es que la solución, en parte, la solución está. Si el gobierno permitiría que las pymes podamos motivarnos de alguna manera las exportaciones para poder exportar, yo creo que eso es una salida para muchas pymes que hoy por un 5% no pueden exportar. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas? Poner sacar los reintegros que teníamos del 5% y subir los intereses de las deudas de NAFIP. Exactamente. Entonces nos está dejando en una posición que realmente se hace muy difícil poder competir, poder exportar, y cuando por otro lado el gobierno, en vez de darle motivar y invertir en las pymes, en la exportación, está dando la plata a los bancos, ¿sí? A un interés del 60%, ¿no? Sí, y además, Damián, pensaba en el sector textil sobre todo, no solo este tema de las exportaciones, sino también las importaciones, que creo que me corregirán si no es así, es uno de los sectores también más afectados por esto, ¿no? Sí, es un sector muy afectado por las importaciones. Acá siempre que hablamos de importaciones, en el sector textil particularmente, hay que aclarar algo. La Argentina nunca fue un mercado cerrado. Nunca. Durante el gobierno anterior, el 50% de los textiles que se vendían o que se consumían en la Argentina eran de origen importado. Nosotros lo que siempre reclamamos a las distintas administraciones del Estado fue una administración del comercio, o sea, de las importaciones inteligentes. Si tenemos productos que se fabrican acá a buen precio y a buena calidad, no habrá la importación de manera discriminada, porque vas a romperla a las industrias y vas a romper al trabajo. Pero volviendo al tema anterior que hablaba Daniel, yo creo que la situación de las industrias y de las pymes es clarísima. Hasta que se vaya este gobierno, el escenario nuestro va a ser de resistencia, algunos van a seguir cerrando, y otros, que ya los hay, van a estar trabajando en la clandestinidad, porque tienen las cuentas embargadas, porque no pueden acudir al sistema financiero formal. Pero yo creo que hay otra misión que nos compete a todos los que tenemos una industria en la Argentina, y creo que lo tenemos que ver, que es la misión política. Nosotros de una vez por todas tenemos que lograr tener una identidad como cuerpo, como sector, a partir de la cual podamos apelar a la dirigencia y decirle: señores, para tener un plan industrial nosotros tenemos que cumplir con este eje de trabajo, con este eje de trabajo y con este otro eje de trabajo.
El que encarne esos ejes de trabajo tiene que ser nuestro candidato. Nosotros trabajamos poco en eso históricamente. Las entidades gremiales que han existido a lo largo de tantos años en la Argentina con el título de defensa de la industria no lo han hecho bien. Hoy estamos viendo un papel muy tibio por parte de la Unión Industrial particularmente, y nosotros necesitamos todo lo contrario. Porque te digo, un escenario dramático de cierre, de atrincheramiento, de paso a la clandestinidad de un montón de empresas y con un correlato político en donde nadie nos defiende. Sí, pensaban que cuando avanzaron de una manera un poco más firme, la respuesta fue que dejen de quejarse también, ¿no? Que dejen de quejarse y que pongan de su parte, que hagan ustedes un poco más. Hace un año aproximadamente. Sí, bueno, el gobierno también nos dijo que no éramos competitivos y yo creo que quien dijo eso no conoce lo que es la industria. Los tres que estamos acá tenemos maquinaria de última tecnología, los tres que estamos acá nos hemos ido a capacitar al exterior, sabemos lo que hacemos, sabemos lo que fabricamos, y así como nosotros hay un montón. Mira, estaba buscando la declaración porque hoy lo leí y justamente le saqué la foto. Fue Funes de Rioja quien dijo que, consultado, ¿no?, sobre las expectativas para este año 2019, que no va a crecer el empleo, que no se va a reactivar nada, digamos, un panorama que para ustedes es absolutamente negativo. Es una realidad. Porque es una realidad también. Totalmente, Sí, claro. Que es muy sencillo el análisis, es básico. Sí. Digamos, es querer ver la realidad. La pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿No? Lo que pasa es que el sector ya no necesita relatores de la situación. Claro. Yo ya no necesito a un dirigente de la actual conducción de la Unión Industrial de la Argentina diciendo lo que me está pasando. Nosotros necesitamos pasar a la acción. Decirle al gobierno con más fuerza lo que está pasando. Yo me acuerdo lo que pasó en 2008 en el campo, y fue una manifestación de poder, de fuerza, en donde la sociedad tomó conciencia que el campo tenía un problema, Sí, es verdad. en donde la opinión pública y los medios tomaron conciencia, y hoy a nosotros nos están matando como a moscas, y no pasa nada. Se sigue hablando de cosas del pasado, de cosas que todavía no se saben si son verdad o mentira, y a mí como industrial me duele mucho eso. Me dicen que tenemos declaraciones, entiendo que son de José Urtubey, dirigente industrial, respecto de, bueno, lo mismo, lo que estamos hablando, ¿no? Y qué es lo que puede pasar con la economía. Lo escuchamos y ahí volvemos con ustedes. Con la falta de financiamiento. Sí. Vos pensás que las tasas de referencia del Banco Central son astronómicas. Con el freno de mano que se le puso al mercado interno. Cuando se quiso hacer una salida exportadora, automáticamente le pusieron retenciones indiscriminadas a los productos con valor agregado. Le quitaron las reintegros a las exportaciones. Todo una política que va casi, te diría, en contra de lo que podría ser una política industrial. Si lo vemos desde el empleo, 107.000 puestos de trabajo se perdieron desde el 2015 a la fecha. Digamos, esto es un proceso que estamos viviendo los argentinos, que prácticamente es una economía en la cual no le cierra a nadie. ¿Cómo vamos a hacer si no empezamos a encender motores de desarrollo? Esta es la gran pregunta. Esta es la desesperación de pedir un cambio en la conducción económica del gobierno. Coincido plenamente con Urtubey. Coinciden los tres. No, es que aparte hay una realidad que eso es cierto lo que planteó Urtubey. Hoy no está haciendo negocio nadie. Claro. Sacando los bancos nadie. Pero te hablo de empresas muy grandes y te diría que las empresas más grandes las que peor la situación. No, es que hoy se están los balances en empresas grandes, multinacionales argentinas, nacionales, que son multinacionales, los balances están dando negativos. Que dice, acá no es que pasa por la falta de competitividad de las pymes, es toda la industria en general, a nivel nacional, que tiene problemas, que no es competitiva. ¿Por qué? Por la presión impositiva, por los altos costos que tenemos, porque los altos costos energéticos. Es decir, hay un montón de cosas, y por esa política que hoy está aplicando el gobierno, que tiene que ver la falta de fomento a las exportaciones, no usar el criterio en cuanto a lo que es el comercio exterior, ¿sí?, en cuanto a lo que son el cuidado de las importaciones, que lo hacen otros países. Entonces, lo que nosotros no entendemos, que realmente nadie lo entiende, ¿cómo podemos seguir esta situación cuando cada día que pasa son más, se achica el mercado interno, más problemas para producir, y seguimos en esa situación del gobierno sin ningún cambio? Ustedes ponían una especie de horizonte, las elecciones, o el mes de octubre, ¿no?, diciembre, un cambio de gobierno, como la única esperanza, porque yo los escucho hablar y uno lee, ¿no?, ciertas cosas y entiende que no parece haber otra solución, otra respuesta a los reclamos que ya llevan mucho tiempo, pues ya llevan años. Nosotros hace años que los invitamos, que los escuchamos. La pregunta es, de acá hasta octubre,
¿sí? No sabemos todavía qué es lo que puede pasar, pero en cada uno de sus sectores ya saben que van a tener que tomar, la pregunta es, ¿llegan a octubre con esta cantidad de empleados y con la actividad económica en caída constante, sin una mejora? ¿Qué es lo que se viene para los próximos meses? Digamos, porque, por ejemplo, uno va adaptando la estructura al nivel de venta que va teniendo. A la inversa de lo que dicen los libros de la teoría liberal, supuestamente a menor demanda uno debería bajar precio para ganar mercado. Es exactamente lo contrario. Claro. Digamos, yo tengo que pagar una determinada masa salarial, una determinada cantidad de luz, gas, teléfono. Entonces, ¿qué hago? Vendo cada vez más caro, porque cada vez vendo menos. Entonces, mi kilo cada vez para poder juntar la plata que necesito es más caro. Sí. La economía cada vez va aumentando más de costos. Hay desabastecimiento. Desabastecimiento no desde el punto de vista como uno lo vemos en Venezuela, que falta papel higiénico. Te hablo de que no tiene sentido hacer determinadas importaciones de algunos insumos porque no tienes a quién vendérsela. Entonces vos tenías un rango de medidas en determinados materiales que se utilizan en la industria y cuando vas a seleccionar la compra nueva vas escalonando porque no podés comprar todo primero. No tenés caja porque no tenés venta. Y no tiene sentido traerlo porque no hay negocios para hacer. Entonces vas alimentando el desabastecimiento. Y lo que vas haciendo es viendo el día a día. Y lo que creo que va a ser más complicado de acá a octubre va a ser la cobrabilidad. Digamos, el día que algún sector importante de la economía no pueda levantar los cheques que emitió, eso va a ser un efecto en cadena que nos va a golpear a todos. Damián, Daniel, para cerrar. Yo veo un panorama peor que el actual por una razón muy sencilla. Las pymes en la Argentina, el 95% vendemos en el mercado interno. Nuestro lugar al cual mirar, si vamos a vender o no, es la canasta básica de los trabajadores, los docentes, los jubilados, las familias argentinas. Y todos los días estamos viendo cómo esa canasta básica se va cada vez más en servicios, se va cada vez más en impuestos, se va cada vez más en bienes necesarios como la alimentación o como los alquileres. Cada vez sobra menos plata de esa canasta básica para que venga a nuestras fábricas como consumo, como clientes. Claro. Por lo cual yo vislumbro una situación peor hasta que se vaya este gobierno y cambie la política. Sí, el gran temor que tenemos, particularmente de perder más empleados, de que nuestros trabajadores tengan que dejar de producir y pedirle justamente al gobierno, pedirle al presidente de la Nación una reflexión en función a lo que realmente está pasando. No se puede dar la espalda a la realidad. Y yo creo que la salida está. Hay salidas, nosotros las venimos planteando permanentemente, que tiene que ver con las importaciones, tiene que ver con las exportaciones, control de importaciones, exportaciones, con el financiamiento. Hay salidas que son rápidas y van a ayudar mucho a que una pyme se pueda sostener. Pero no podemos seguir en este camino porque sí va a ser trágico y se va a pagar un costo social muy alto. Gracias a los tres por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de